Hace poco recibí una llamada telefónica que parecía algo muy urgente. Por un momento me preocupó mucho. Un doctor me estaba llamando y me estaba diciendo que había habido un grave accidente en el cual estaba involucrado un familiar mío y que necesitaban con urgencia conversar con nosotros porque este accidente había sido tan dramáticamente fuerte que había personas seriamente lesionadas y antes que pasaran a mayores querían conversar conmigo. Como no es la primera vez que me llaman para hacerme pasar un engaño, para pedir dinero de una forma falsa, yo me puse muy atento y dejé que hablara, y al final la persona se dio cuenta que yo no le estaba creyendo. Y lo curioso es que sabía que yo era pastor, sabía cuál era mi nombre y conocía detalles de mi entorno que me dejaron asombrado. Me di cuenta que era una estafa, justo a tiempo. Era un fraude, era un falso doctor, era una falsa llamada, era un falso accidente, no había pasado absolutamente nada. Ahora, hermanos, recibir noticias así puede impactar la vida de cualquiera, puede hacer que alguien caiga en ese engaño, porque está muy bien urdido. A nadie le gusta darse cuenta que le metieron el dedo en la boca. A nadie le gusta darse cuenta que lo engañaron. Nos molesta. Y somos puntillosos en que no nos engañen. Y hermanos, estamos tan preocupados de un engaño en lo material que se nos ha olvidado que el engaño también está en el plano espiritual. En este día quiero hablar acerca de cosas falsas. Y quiero hablar acerca del evangelio falso. Hemos hablado de otros evangelios. Hemos tomado como base la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Probablemente era la quinta carta que escribió el apóstol Pablo. La primera seguramente fue Primera de Tesalonicense, después Segunda de Tesalonicense, después Primera de Corintios, después Segunda de Corintios y Gálatas y después Romanos también. Pero no voy a dar toda la lista en todo caso, pero es importante que desde el primer siglo, desde un comienzo, el enemigo trató de sembrar la cizaña en la iglesia, trató de dividir la iglesia, trató de introducir sus doctrinas nefastas que apartaban del verdadero evangelio, y con alarma, ya hemos visto en algunos mensajes anteriores cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esto cuando le escribe a los Gálatas. Pero no es solamente a los Gálatas. Esto está, como ustedes se dieron cuenta hoy, en la lectura bíblica, que la tuvimos en dos pasajes diferentes. Debiera haber comenzado con 2 Corintios y después Gálatas, pero comencé con Gálatas porque ahí es donde habíamos estado predicando los mensajes anteriores. Y 2 Corintios lo analizaremos en el día de hoy un poco más profundamente para entender esto. No nos gusta, a nadie le gusta el engaño. A mí me molesta cuando recibo un billete falso, me molesta. A mí me molesta cuando veo que una persona está engañando a otra, me molesta. Hermanos, debiéramos tener la misma sensibilidad en lo espiritual. Saber que hay un evangelio falso o varios evangelios falsos debiera preocupar a la iglesia, así como el apóstol Pablo estuvo preocupado y se dio el tiempo de escribir a las iglesias, por lo menos la segunda carta a los Corintios toca el tema, también cuando escribe a los Colosenses toca el tema de engaños, y cuando habla a los Gálatas, como hemos leído, es también persistente el apóstol Pablo en enfrentar este tipo de situaciones. En el día de hoy
en un falso entender que no hay que discutir, en un falso entender que no hay para qué pelear, que el Señor se defiende solo. Hermanos míos, eso es verdad, pero la doctrina puede ser manipulada, la doctrina se le agrega o se le quitan cosas como ya hemos visto. Y al final resulta en un billete que parece auténtico, pero es falso. Ese es el más grande de los peligros que tiene estos evangelios de carácter, en este momento, falsos. Es lo que quiero que en el día de hoy toquemos. Y yo hablé de Gálatas, capítulo 1, se leyó desde el 6 en adelante hasta el 9, y también de 2 de Corintios, pero se leyó en el capítulo 11, pero yo quiero comenzar con el capítulo 2 de 2 de Corintios, el versículo 17, un solo versículo. Es el apóstol Pablo, otra vez Pablo, que está alerta, que es como una trompeta, como un clarín, que te alerta en la mañana para despertarte, para que enfrentes la realidad y dejes de estar soñando y durmiendo. ¿Sabe? Falta ese tipo de clarín, falta el toque de corneta que nos diga, vamos, hay que levantarse, hay que enfrentar el día. Hermanos míos, estamos en guerra y no nos damos cuenta. Estamos en una lucha y no nos damos cuenta. Hermanos, estamos invadidos por evangelios falsos y no nos damos cuenta. Hermano, cualquiera que cante una alabanza parecida a nosotros, ya lo aceptamos como un evangelio verdadero. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos como lo fue el apóstol Pablo. Puntilloso, no le gustó y lo aclaró de inmediato. Hermano, ¿estamos preparados nosotros para esto? ¿Qué capacidad tienes tú de defender tu fe? ¿Qué capacidad tenemos de hacerlo? Hermanos, estos mensajes nos ayudan a entender lo que Dios espera de su iglesia en este que es el último tiempo de la iglesia. Nos queda muy poco tiempo, hermanos. Usted hace un tiempo atrás me debe haber escuchado en algunas predicaciones cuando hablé acerca de las guerras del tiempo del fin. No hay una sola guerra que viene, hay varias guerras y ya se han dado por la independencia de Israel. Precisamente en esta semana Israel estuvo de aniversario, el 14 de mayo. Se fundó el moderno Estado de Israel en el año 1948. Como siempre hablo de eso, hoy día no voy a hablar, pero el Señor quería hablar y nos está mostrando la precariedad de los acuerdos de paz que hay en esa zona de Medio Oriente. Hermano, pon los ojos en lo que está pasando. El tiempo de la iglesia se está terminando. Este tiempo en que el que quiera venir a Cristo y reconocerlo como Salvador tiene perdón de pecados y tiene la vida eterna, este tiempo se está terminando. Esperamos todos los días con mi esposa. Y yo creo que muchos de ustedes lo hacen. Oramos. Muchas veces pienso, Señor, ¿es hoy día? ¿Hoy día vienes? Y cuando termina el día digo, bueno, quizás mañana. ¿Y por qué no? Estamos muy cerca, hermanos. Por eso el Señor quiere que la iglesia tenga el mismo tipo de vigilancia severa, estricta, en el primer siglo de la iglesia. Y ahora que yo estoy pensando de verdad que estamos en el último siglo, en el último tiempo ya, hace rato que lo estamos viviendo, en el último tiempo de la iglesia, debemos también ser muy, pero muy celosos en defender, como Pablo, como Pedro, como Juan, la sana doctrina. Mira cómo lo pone el apóstol Pablo. Dice, pues, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así debiera ser con nosotros. Delante de Dios, con sinceridad, de parte de Dios, no de parte mía, no de parte de una institución, de parte de Dios, hablamos en Cristo. Hermano, este versículo llama la atención poderosamente. Estamos hablando de cosas muy fuertes que dice el apóstol Pablo. No sé si se da cuenta, no somos como muchos. ¿Qué está diciendo eso? El apóstol Pablo está diciendo que hay muchos
muchos, no son poquitos, no son 2 o 3, son muchos que hacen esto, muchos medran falsificando la palabra de Dios. No sé si se da cuenta de los verbos que usa el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo. Medran, es decir, subsisten, ganan dinero, se hacen ricos o viven a expensas, medran. Es su manera de vivir. ¿Cómo? Falsificando la palabra santa, falsificando el Evangelio, falsificando la palabra. Y el apóstol Pablo dice, yo no soy de eso. Yo delante de Dios hablo lo que Dios dice y lo hago con sinceridad. Hermanos míos, hay muchos otros evangelios. Me cuesta entenderlo y creerlo. Yo hoy día lo veo que hay evangelios falsificados, falsos evangelios. El apóstol Pablo, en el origen del cristianismo, también se dio cuenta de que habían ya ideas extrañas al mensaje del evangelio. Y eso es lo que vimos precisamente en la segunda parte de la lectura bíblica que tuvimos recién. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo, está escribiendo la misma iglesia, segunda de Corintios, ahora a Corinto, a los de Corinto, les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? El temor de Pablo es que Satanás, con su astucia, como ya aprendió a engañar al hombre, transformando la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, como Satanás está acostumbrado a hacerlo, Pablo tenía temor de que también la gente en Corinto y después la gente en Gálatas, en Galacia y la gente de Colosas fuesen también engañados con esa astucia que engañó a Eva. ¿Y cómo pueden ser engañados? No en el espíritu, en la parte de los sentidos, la parte emocional. Hermano, hay demasiada evidencia en que nuestras emociones nos mueven. Y hay iglesias que explotan el emocionalismo. Hay iglesias que explotan el dramatismo. Hermanos amados, cuidado. Tú no quieres ser engañado. El Señor tampoco quiere que seamos engañados. El apóstol Pablo se tuvo que levantar ya en el primer siglo para decir, cuidado, porque hay falsos evangelios, hay otros evangelios. Cuidado, mucho cuidado. Sigo con el versículo 4, porque si viene alguno, sigue argumentando el apóstol Pablo, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y sin embargo, cuando viene el apóstol Pablo con el verdadero evangelio, lo rechazan. Viene el apóstol Pablo con la verdad, dicen, no, es que no, hermano, hasta el día de hoy sucede. Hay tanta cosa falsa mezclada con el evangelio verdadero que la gente ya no sabe qué creer. En más de alguna ocasión, usted tiene que haber argumentado, o a usted le argumentaron diciendo, ay, pero todas las religiones dicen que tienen la verdad. Y eso, hermanos queridos, es una gran verdad. Porque nadie va a decir que está predicando una mentira, nadie. Y algunos de ellos están tan engañados que creen que están predicando la verdad. El apóstol Pablo quiere poner los puntos sobre las íes. Ustedes aceptan a cualquiera con cualquier idea. Esto de ser tan abierto a todo, no tan cerrado, tan cuadrado, no tan fundamentalista. Y han inventado estos apellidos de fundamentalistas para acusarnos a los cristianos bíblicos de que somos muy cerrados. Y nos quieren comparar con los talibanes, con la gente que es fanática y que está dispuesta a matar por imponer su idea. Hermano, en el cristianismo nunca fue así. Hay otras religiones que imponen por la espada. El cristianismo, por la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, señores. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y el Cristo a través de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hermano, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo que en Corinto estaban aceptando que se predicara a otro Jesús. Está aceptando los corintios que le hablaran de otro espíritu y que les entregasen otro evangelio. Y ellos lo toleraban. Hermanos, estamos ante una realidad. Existen evangelios diferentes. Pablo amonesta acerca del peligro grande de desviarse. Si usted se da cuenta, acaba él de mencionar 3 cosas básicas de lo que es el nuevo pacto de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento conocimos a Dios el Padre. En el Nuevo Testamento se hace muy notoria la figura de Dios el Hijo, Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, el Verbo que se encarnó, según Juan, y según lo vemos en los Evangelios. Hermanos queridos, el Antiguo Testamento nos habla de la ley, el Antiguo Testamento nos habla del Padre, pero ahora en el Nuevo, en este nuevo pacto, hay cosas fundamentales. Primero, Dios Hijo. Tercero, Dios Espíritu Santo. Y ahí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos traen? El nuevo evangelio. ¿Qué es lo que hizo el Hijo? Murió por los pecadores. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mora en los pecadores y les pone su sello y nos hace nacer de nuevo como hijos de Dios. ¿Y qué se llama eso? Evangelio. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, que hubo uno que pagó el precio que Dios demandaba y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Eso es el evangelio. Si usted escucha otras cosas, ese es otro evangelio. Jesús, Espíritu y evangelio. Y usted dice, ¿y el Padre? Bueno, ya lo mencioné, está a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, estas 3 cosas fundamentales que enfatiza el apóstol Pablo: Jesús, el Espíritu y Evangelio. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Y esta gente estaba dispuesta a recibir otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. ¿Qué significa eso de un otro Jesús? Un Jesús diferente, con el mismo nombre, pero que no es el Jesús bíblico, no es el Jesús de la Biblia. Hermanos queridos, yo me he encontrado con gente que son prácticamente demoníacos algunos. Hay personas que creen en el espiritismo y que dicen, no, yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesús, y te usan a Jesucristo. Cuando yo era jovencito, una gitana usó el nombre de Jesucristo para leerle la suerte a otra persona y yo lo estaba viendo. Hermanos, ¿qué Cristo es ese? No es el Cristo de la Biblia. Yo mismo, durante un tiempo, cuando era joven, me engañé y yo pensaba en un Jesús revolucionario. Yo pensaba en otro Jesús, un Jesús que vino a denunciar las autoridades religiosas, políticas, civiles de la época de él, para libertar a los oprimidos por el capitalismo. Hermanos queridos, ¡qué locuras! Ese no es el Cristo que usted ve en la Biblia, pero la gente quiere creer en sus propios Cristos, quiere creer en sus otros Jesús y quieren recibir otro espíritu y en realidad están teniendo otro evangelio. Hermano, nada tiene que ver con el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, el evangelio del amor que el Señor nos ha entregado. El Jesús de la Biblia es uno. Cualquier otro no es el verdadero. Puede tener similitudes, pueden tener hasta dibujarlo parecido a lo que la gente se imagina que fue Jesús. Pero cuidado, nada tiene que ver con el auténtico. Cuando yo comencé a leer la Biblia siendo ateo, yo comencé a leer la Biblia para descubrir a este Jesús histórico, a este Jesús macanudo, que estaba dispuesto a luchar por los pobres, que estaba dispuesto a entregar su vida por la justicia social. Para mí Jesús no era un salvador, para mí Jesús no era un profeta, para mí Jesús era un revolucionario. Qué increíble los cambios
que hace el Señor. Usted ha escuchado este versículo de Romanos 10. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo pasé de ser un ateo a ser un hombre que cree en Dios. Solo por Cristo, solo por la palabra, leyendo la palabra. Aquí tenemos, hermano, en el día de hoy, déjeme mencionarles brevemente algunos. Jesús que parecen el auténtico, pero no son el auténtico. Por ejemplo, un Jesús, se nos predica en el día de hoy, se nos predica un Jesús que no es Dios. Jesucristo simplemente era un hombre, o era cualquier cosa, pero no es Dios. Un ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no reconocen que Jesús es Dios. Ellos dicen, el Hijo no puede ser igual que el Padre, ¿cómo se le ocurre? Hermano, ellos están tratando de interpretar la Escritura a la luz del razonamiento humano y sin embargo se equivocan medio a medio. El Jesús que predican los testigos de Jehová no es el Jesús bíblico, es un Jesús inventado por el señor Russell. Un Jesús que ni resucitó. Un Jesús que no tiene el poder de Dios porque Dios es mayor. Hermanos queridos, ellos llegan a decir que la palabra Trinidad que usamos nosotros los cristianos no aparece en la Biblia. Por supuesto que no aparece. Tampoco aparece la palabra electricidad, la palabra nuclear, la palabra protozoo. Hay muchas palabras que no van a aparecer, pero están. Y que uno se da cuenta que ahí está. Hermanos amados, la Biblia dice que el Padre es Dios. La Biblia dice que aquel verbo era Dios, el que se hizo carne. Esto es tan fuerte que los testigos de Jehová han cambiado la palabra de Dios. Y donde debe decir que el verbo era Dios, ellos colocan el verbo era un Dios. Y ellos que son tan firmes en decir que hay un solo Dios, nos están diciendo que Jesús es un Dios más chiquitito, como un segundo Dios. Primero está el Padre, después viene el Hijo. Hermanos queridos, ese es otro evangelio. Eso es un Jesús que no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pedía Jesús cuando le decía en Juan capítulo 17, Padre, devuélveme la gloria que tenía antes que el mundo fuese, que tenía contigo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí? Hermanos queridos, Cristo es el Hijo de Dios y por ser el Hijo de Dios es de la misma sustancia del Padre. Así como mi Hijo es de mi misma sustancia, es decir, yo soy un ser humano, mi Hijo es un ser humano, tiene mi misma sustancia. Es tan simple, pero muchos lo rechazan. Ahí están los testigos de Jehová. Otros hablan de un Jesús que se van al otro lado. Un Jesús que es tan divino que no es hombre, sino que tenía una apariencia de hombre, pero no era un hombre realmente. Esos fueron los gnósticos. A ellos les escribe el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses, porque ellos estaban invadidos por esta secta extraña que existía antes del cristianismo, los gnósticos. Y ellos usaron la figura de Jesús para proclamar sus propias ideas. Por eso cuando hablan del evangelio de Judas, que no está en la Biblia porque no corresponde, cuando ellos hablan del evangelio de Pedro, de Felipe, de otros que no son aceptados en el canon cristiano, ellos realmente están citando libros gnósticos. Y esos libros gnósticos no son cristianos, son otro evangelio. Un Jesús que no es hombre no nos sirve, porque fue un hombre el que le falló a Dios, tenía que ser un hombre que le cumpliera a Dios, porque fue un hombre el que no fue capaz de sujetarse a la voluntad de Dios, tenía que ser un hombre el que fuera capaz de sujetarse a la voluntad de Dios. Y así como en el primer hombre todos morimos, en el segundo hombre, que es Cristo, por eso tenía que ser hombre, en él podemos tener la vida. No es tan difícil de entender. Ahora tenemos a otros que dicen que Jesús
No es Dios, ya lo dijimos, pero le agregan algo más, dicen que es un ángel. De hecho, le ponen nombre. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Como el nombre Miguel significa uno que es semejante a Dios, ellos dicen, este debe ser. Y por desviarse ya en la primera premisa en decir que hay un solo Dios, hermano, yo creo que hay un solo Dios, pero la idea de Dios es diferente a la que usted tiene, a la que nosotros tenemos en nuestra mentalidad humana. Dios es diferente a nosotros. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y eso es Dios. Los tres, eso es Dios, y son una unidad. Así como tres lados forman un triángulo, de la misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola figura llamada Dios. Y si usted la mira por un lado, ese lado es Dios. Si lo mira por el otro lado, ese lado es Dios. Y si lo mira por abajo, también es Dios. Por el lado que usted mire un triángulo, es triángulo. Usted decir, pero este es un lado, y es diferente al otro que está al otro lado, y es diferente al otro que está abajo. Así que el de abajo es menos porque los otros están ahí parejitos, pero el de abajo es distinto. Hermanos, pero es un triángulo. Ahora, no voy a tratar de explicar lo que es tan difícil de explicar, porque es la esencia de la divinidad, la esencia de Dios. Pero hermano, una cosa yo sé, que los judíos, cuando se les enseñó a la Shema, es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo lo creo. Eso lo cree también el Señor Jesucristo, y eso el Espíritu Santo nos confirma que es verdad. Pero hermano, eso que llamamos, o esto que llamamos Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses, uno solo. Eso es Dios. No sé, no es tan fácil de explicar, pero cuidado, no es un ángel. Porque, hermano, no nos sirve que un ángel muera por el hombre, porque ningún ángel, fuera del que se reveló, ningún otro ángel le ha fallado a Dios en esto, fuera del que se reveló con todas sus huestes. Pero, hermanos queridos, un hombre murió en la cruz. Y sin embargo, ese hombre no era hombre solamente. Perfecto hombre y perfecto Dios. Ese es el evangelio verdadero. Creer que Cristo es Dios, creer que Cristo es hombre. Eso es Jesús. Cuánta equivocación hay en esto. Ahora, hermano, a propósito de otro evangelio, hay un grupo religioso, una secta, que dicen que Jesús es hermano de Satanás. Ponen a Jesús al mismo nivel, como hijos del Padre, hijo de Dios, y que está el Hijo Jesús y el Hijo Satanás, y que son hermanos. Hermanos, por favor, ¿sabe qué secta enseña eso? No te lo van a decir hoy día, no te lo van a decir cuando usted está empezando a escucharlos, porque te van a empezar a hablar de un ángel Moroni que se apareció, y a Mormón, y Mormón ahí es, qué sé yo. Bueno, Mormón, Moroni y el hijo. Y te hacen toda una historia para mostrarte que la revelación definitiva no está completa en la Biblia. Así que se necesitaban otros libros como La Perla del Gran Precio, Doctrina y Convenios y otros libros que ellos tienen. Hermanos amados, ni un libro más, uno solo, la santa palabra de Dios. ¿Ve que hay evangelios diferentes? Y muy apartados, pareciera que son, pero no lo son. Ahora, estoy hablando recién de otro Jesús. Imagínate otro espíritu. Un espíritu que no es persona. ¿Sabía usted que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, como la electricidad? Ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, qué curioso, el Espíritu Santo puede elegir, el Espíritu Santo puede ser contristado, el Espíritu Santo puede producir gozo, es decir, sentimientos, emociones, tiene voluntad, tiene inteligencia, y cuando yo veo voluntad, inteligencia y sentimiento, estoy hablando de una persona. Y el Espíritu Santo es persona. Los testigos de Jehová dicen que no, que es una fuerza. Ellos hablan de un espíritu que no es el Espíritu de Dios. No es esto, este espíritu que tienen los testigos de Jehová no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo. Un espíritu diferente. Por ahí me he encontrado con algunos evangélicos que hablan de un espíritu diferente. Y hermano, el espíritu es el mismo.
Dios es el mismo. Es cosa de leerlo en la Escritura. Es el mismo. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos queridos, y ya he hablado en otros mensajes acerca de no solo otro Jesús, no solo otro Espíritu, sino que otro Evangelio. Un Evangelio de obras. Eso no salva a nadie porque las obras no salvan. Un evangelio basado en las tradiciones, ese evangelio no salva a nadie. Y por ahí he escuchado de un evangelio que es universalista, es decir, todo el mundo será salvo. Todo el mundo, porque Cristo murió, entonces todos van, porque Dios es bonito. No es el Dios del Antiguo Testamento que castiga, ese Dios malo que mataba gente, ese Dios no. Pero el del Nuevo Testamento es puro amor. Hermanos queridos, ese Dios va a venir en juicio contra el hombre. Hermanos, y dará el juicio al Hijo, y Cristo juzgará a las naciones y las regirá con vara de hierro cuando llegue el momento. Y al final todos tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Bendito es el Señor. Así que cuidado, un evangelio de obras no es el evangelio. Un evangelio de tradiciones no es un evangelio. Un evangelio que salva a todos no es el evangelio. No dice eso, hermano. Si al final todo el mundo se iba a salvar, ¿para qué Cristo vino a este mundo a morir, a sufrir? Porque quería sufrir. Tenía espíritu masoquista. No, pues, hermano. No, pues, señores. Cristo vino porque no había ni una forma de salvar al hombre a menos que un hombre cumpliese lo que Dios demandaba. Estricto cumplimiento a su voluntad. Y ningún hombre puede, ninguno. Jesús sí. Jesús sí pudo hacerlo. Pero hermano, no quiero quedarme pegado en esto. Pasado hay muchas cosas más que quisiera compartir. Hoy día existen otros evangelios. Los voy a mencionar, quizás hablar un poquito de cada uno de ellos. Y ya voy a comenzar con esta parte a nivel intelectual. Hay algunos que a lo mejor dicen, pero pastor, esta cosa es medio aburrida, esto ¿de qué va a hablar? Hermano, hay un evangelio a nivel de eruditos, entre comillas, y teólogos, yo digo que son falsos eruditos y falsos teólogos también, que tienen otros evangelios, otras teologías, otra manera de ver las cosas. Comienzo con uno de los más antiguos quizás, la teología dialéctica. La dialéctica, no sé si usted lo sabe, es el arte de razonar, discutir o argumentar con discurso y qué sé yo. Para ponerlo bien simple, yo tengo una tesis, le antepongo una antitesis y cuando chocan ambas, yo saco lo que se llama una síntesis. Hay personas que explican todo el mundo así. Todos lo explican así. Ahí tenemos, por ejemplo, el capitalismo, ponemos al otro lado el comunismo, lo hacemos chocar y tenemos una especie de socialdemocracia. Así el hombre ve estas cosas. Hermano, la dialéctica en la Biblia está también, pero Dios la aplica de una manera muy diferente. ¿Qué hace la dialéctica? En realidad, esta teología dialéctica, este evangelio dialéctico. Usted va a decir, nunca he escuchado esto. Hermano, a los niveles de iglesia esto no se escucha. Estoy hablando de los niveles de donde están los que han estudiado el idioma hebreo a cabalidad, son profundos en la arqueología bíblica, son profundos en el griego y han estudiado y qué sé yo, y se llenan la mente de estudios. Pero no tienen el espíritu. Y no son capaces de interpretar, porque Satanás también les cegó el entendimiento, aunque se creen sabios, pero ellos no son capaces de ver la evidencia. Ellos tratan de resolver y de investigar las contradicciones que a veces hay entre el pensamiento cristiano y la realidad histórica. Y adivinen, no adivinen porque es malo, pero ¿qué es lo que ellos prefieren siempre? Es el pensamiento cristiano, no, lo dejan de lado. Se quedan con la realidad histórica, pero una realidad histórica que no aceptan la realidad histórica de la Biblia, la ponen en duda y buscan una realidad histórica basada en sus propias conclusiones humanas. Otro tipo de evangelio, también le va a sonar medio extraño, el evangelio existencial de este alemán Martin Heidegger. Ellos reemplazan
la revelación bíblica por la razón humana. No sé si me está entendiendo. Todos esto que hablé de lo dialéctico y este evangelio existencial, hermano, van contraponiendo una cosa con otra. Seguramente nunca vamos a meternos con gente que tiene este tipo de idea, pero cuidado, es posible que sí. Y hermanos queridos, a mí me gusta nivelar hacia arriba, porque podríamos quedarnos ahí abajo y nunca tocar estos temas que están como más allá de nosotros. Pero hermano, esto se mueve en círculos de personas que influyen en otros. Y nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio y dar defensa de nuestra fe ante todos. No uno, no, esos son muy elevados para mí. Hermano, nadie es más elevado que Dios y que nosotros, sus hijos, y que nuestro Salvador, el Rey, el Señor Jesucristo. Así que cuidado, porque reemplazan la revelación, lo que Dios dice, por la razón humana. Por ejemplo, si la Biblia dice, y vino Moisés y llegó a la orilla del mar Rojo y extendió su vara y estuvo soplando un viento y se separaron las aguas y el pueblo pasó por en medio del mar seco. ¿Sabes lo que te van a decir ellos? Yo lo he leído en su escrito. Ellos van a decir que en realidad Moisés, que conoció el desierto porque estuvo mucho tiempo allá trabajando para Jetro, cuidándole los animales por allá por el desierto, él conocía todo esto y sabía que había una parte muy fácil de pasar para el otro lado y para allá llevó al pueblo para que pudieran pasar con apenas mojándose los pies. Pero como justo hubo una tempestad, justo hubo como un viento muy fuerte, ellos pudieron pasar en seco. Y cuando venían los del faraón, el viento cambió y el agua volvió y eso es todo. No hay milagro. No. No fue que Moisés sacó la vara. No fue que Dios le dijo. No. ¿Cómo se le ocurre? Eso no es lógico. Así que la revelación la dejan de lado y se quedan con la razón humana. Escúchame, hermano, hay personas que te hacen preguntas acerca del cristianismo y te van a hacer preguntas difíciles. ¿Con quién se casó Caín? Te van a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué Dios, si sabía que Satanás iba a ser tan malo, por qué lo creó? ¿Y por qué Dios creó al hombre? ¿Y para qué puso un árbol ahí? Sabiendo lo que iba a pasar, hermanos, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para entender la mente de Dios y lo que está detrás del plan de Dios? Sin embargo, nosotros nos sentimos calificados como yo me sentí en mi tiempo cuando era un imberbe muchachito, cuando yo creí que sabía todo y no sabía nada, cuando yo creí que era sabio y era un necio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántas veces gente nos deja callados con su razonamiento humano? Hermano, ante el razonamiento humano impone la fe, tu fuerza, tu devoción. No te importe nada que aunque vengan y te digan, oye, ¿cómo este puede estar viendo? Yo no sé cómo ve, pero antes era ciego. Y hermanos, tú lo puedes decir, yo antes era así y ahora Dios me hizo así. Y eso lo podemos decir, se llama testimonio. Y tú tienes un testimonio porque Dios ha trabajado contigo. Y si Dios no ha trabajado contigo es que no lo conoces. Y es tiempo de que te acerques a Cristo porque el tiempo se está acercando, el tiempo final. Otro evangelio extraño, el evangelio sin mitos o la desmitologización del evangelio de Rudolf Bultmann. Este era un exégeta y un teólogo alemán de la iglesia luterana. Pero qué curioso. Si Lutero lo escuchara, se enojaría con él, porque este hombre le dice que no en su evangelio, a su manera, no a lo sobrenatural, no cree en los ángeles, no cree en los milagros, no a los milagros, no a la intervención de Dios en los asuntos humanos. Él cree que Dios creó todo y se fue, y que ahí nos dejó, arréglensela como puedan, que Dios no está interesado ya en el hombre, pero eso no es así. Según él, hay que separar el núcleo de la verdad de lo que es el lenguaje cultural, es decir, los mitos. Es cierto que Jesús dice ahí la Biblia que multiplicó los panes y los peces,
Pero nadie se da cuenta. Dicen ellos que cuando el niñito sacó los peces, sacó los panes y empezó el Señor a repartir, todos dijeron, oye, pero si yo también traje algo, y empezaron todos a compartir unos con otros. Y que simplemente fue el ejemplo del niño con los peces y los panes el que hizo el milagro. Ese fue el milagro, un milagro social, un milagro de la gente, no un milagro de Jesús, porque si usted parte un pan, partió el pan y se acabó, no más, ¿cómo va a partir y partir y partir y partir de un solo pan? No se puede hacer eso. No es lógico, no es razonable, hermanos míos. Eso no es natural. Obviamente no es natural. ¿Cómo va a ser natural si estamos hablando del ejercicio de la voluntad, del poder de un Dios que es sobrenatural? Obviamente que es sobrenatural, obviamente que no califica en lo que es el pensamiento humano. Pero ellos dicen que todo eso es mito. Otro evangelio raro, el evangelio humanista. El evangelio humanista de esta señora Dorothy Solé niega la autoridad y la soberanía de Dios. Dice, no, Dios nada tiene que ver ya con el hombre, y lo reemplaza por las decisiones humanas. El arbitrio del hombre. Nada de Dios, no, a Dios lo sacan. Eso se llama secularismo, sacar a Dios de todo, olvidarse de Dios. Estos evangelios diferentes tienen cosas en común. Primero, rechazan la inspiración de la Biblia. No creen en eso. Se le olvida que la misma Biblia declara en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16, seguro que usted se lo sabe. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la Escritura. Inspirada por Dios. Segunda cosa, rechazan dentro de la Biblia a la autoridad de la Biblia. No le creen a la autoridad. No creen en la verdad revelada por Dios. Y rechazan el fenómeno que ellos llaman de conversión personal. Ellos creen en general en una salvación final por el esfuerzo humano y una salvación universal, porque Dios no podría ser tan malo. Y cuarto, rechazo del evangelismo por la creación de una sociedad justa. No puedes ir tú con tus ideas a influir en las ideas del otro. Déjalo que él piense lo que quiera. ¿Por qué tienes que venir a influir? Hermano, a mí no me queda otra. Cristo me dijo, anda por el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Pero ahora hay hombres que están diciendo que va a estar prohibido predicar el evangelio porque tú no puedes influir en la mentalidad del otro. Ni siquiera podemos influir en la mentalidad de nuestros hijos. ¿Y qué hacemos con lo que Dios nos pide? Que le digamos a nuestros hijos, ¿quién es Dios? Que le digamos a nuestros hijos cuáles son nuestras creencias. Instruye al niño en su camino. Eso nos manda el Señor. Pero el Estado, este cristianismo humanista, nos está diciendo que no, que hay que aceptar lo que el hombre dice y dejar a Dios de lado. Ya después cada uno decidirá, hermano, cuando ya está maleado, cuando ya está confundido, cuando ya lo malcriaron, ¿cuándo van a escuchar al Señor? No lo van a hacer. Rechazo de los milagros bíblicos. Estos cristianos, hermanos, si hay alguien que es cristiano y no cree que Cristo nació de una virgen, ese no es cristiano. Si no cree que murió por los pecadores, no es cristiano. Si no cree que resucitó, no es cristiano. Si no cree que ascendió a los cielos, si alguien dice, yo soy cristiano pero no creo, ese no es cristiano. Si alguien cree que se salva a sí mismo, ese no es cristiano. Quiero ir terminando con esta última teología, la teología de la evolución. Es media extraña. Hay un ex sacerdote ahí, o un sacerdote siglo pasado que comenzó esto, Teilhard de Chardin. Él dice que Dios surge de la materia inerte por tendencias casuales. ¿Cómo eso? Primariamente tiene aspectos biológicos como el mismo hombre. Piensa que Dios surgió de la naturaleza. El hombre es un Dios en potencia y como culminación de un proceso evolutivo llegó a ser Dios. Dios pleno, tal como creen hoy día los cristianos, dicen ellos. Pero al principio Dios era como un hombre, pero se fue perfeccionando hasta que llegó a ser Dios. Así que todos los hombres son
dioses en potencia. Rechazan, por ende, la redención de Cristo. Hablan de una evolución hacia la plenitud espiritual. ¿Sabía usted que los mormones creen algo parecido a esto? Ellos creen que el Dios que creó esta tierra vivía en el planeta o en una estrella llamada Kolob y que vino a colonizar acá espiritualmente y entregó a sus hijos, Satanás y Jesús, y uno falló y el otro se le ocurrió cómo redimir a los hombres. Y, hermano, todos los hombres van a llegar a ser dioses. Todos los mormones creen que una vez muerto más adelante ellos van a ser dioses y Dios les va a regalar todo un sistema solar para ellos solos. Y sus esposas, porque aunque hoy día no se casan con muchas mujeres, espiritualmente lo siguen haciendo. No me voy a meter en eso porque es un tema que da para mucho más, pero es otro evangelio, son otros evangelios, parecen el nuestro, tienen el lenguaje nuestro, usan las Biblias nuestras. Y sin embargo el espíritu está tan lejos. El Jesús es muy distinto al Jesús nuestro, al Jesús de la Biblia. Rechazan algunos de estos evangelios diferentes, expresiones como el juicio, como pecado, como muerte, como el valor de la sangre de Jesucristo. Rechazan el señorío de Cristo, la creación en el cuerpo orgánico del Cristo en evolución. Así hablan del mundo. Es que el mundo es como un ser vivo y que es el Cristo cósmico, es el Cristo orgánico que se está renovando y que nos lleva a la perfección. Hermano, parece eso esoterismo. Eso no es cristianismo. Me faltaron muchos más que decir en cuanto a evangelios diferentes. Una cosa sé, el evangelio que yo predico es que hubo uno que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente y se hizo un hombre y vivió en medio de nosotros y sirvió y le dieron muerte de cruz, pero triunfó sobre la muerte y ahora vive, está a la diestra del Padre y está esperando el minuto para venir a buscar a su iglesia, y cuando Él venga juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, ese es tu evangelio, que no te lo cambien por nada. No aceptes un billete falso creyendo que es verdadero. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino los que creen de verdad en el Cristo, en el Dios que ama tanto al hombre que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Por eso mi anhelo es como el de la iglesia a través de los siglos. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven. Tu iglesia te espera. Oremos. Amado Padre, generalmente nosotros te pedimos a ti la bendición y damos la bendición en tu nombre. Pero ahora es el momento de bendecirte nosotros a ti. Baruch atah Hashem, Adonai Eloheinu. Baruch atah Hashem, Yeshua ach Mashiach, Yeshua ach Melech. Baruch atah Hashem, Ruach Kadosh. Bendito eres, Dios, nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús, el Rey. Y bendito el nombre del Espíritu Santo. Tú eres Dios. Oh Dios, permítenos permanecer en Cristo, permanecer en la verdad. Señor, en estos tiempos últimos, ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a ser firmes. Señor, así como Pablo estaba preocupado de mantenerse en la verdad y mantener a los fieles en la verdad, Señor, cuando vemos que este día se acerca, queremos ser hallados fieles. Queremos ser hallados
en la verdadera fe. Mi Dios, si todavía hay alguno que duda, convéncele. Si todavía hay alguno que está dilatando el momento de entregarse completamente a ti, Padre, que reaccione. Está en peligro su alma eterna. Mi Dios, bendice esta palabra. Bendícenos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que vuelve pronto. Amén. Gracias, Señor. Amén.